Dios los bendiga, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde, amén. Creo que una de las cosas importantes que Dios nos delega es la responsabilidad, amén, de ministrar la palabra del Señor. De verdad muy contento en este día y quiero que abra su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 52. Vamos a tener la palabra del Señor y esperamos en Dios que en este día Dios pueda ministrarnos y enseñarnos, amén, los propósitos que Dios tiene para con nosotros, amén. Lucas capítulo 2, versículo 52, y espero en el Señor que usted pueda, amén, estar clamando en su banca, en su silla, amén. Una vez un hermano me preguntó si yo me ponía nervioso al ministrar la palabra del Señor. Yo le dije que sí, porque en realidad cada hombre que se para en este lugar tiene que ponerse nervioso porque depende del Señor. Gloria a Dios. Y dice así la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te doy muchas gracias y te agradezco, Dios amado, por la oportunidad que hoy usted me ha otorgado, Señor, de llegar a este lugar para ministrar de tu palabra. Pido, Dios amado, que la unción y la gracia y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre mi vida, Dios eterno, para ministrar tu eterna y gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, Señor, demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. De ese fuerte aplauso, alabanza. Al Señor damos gloria a Dios, porque Dios nos permite, hermano, este privilegio, esta honra. Tome su asiento de poder estar en este lugar, en este día. Amén, para ministrar la palabra del Señor. Una de las cosas importantes que nosotros debemos entender como cristianos, en que Dios siempre tiene buenos propósitos para con aquellos, aleluya, que lo desean o lo anhelan en su corazón. El apóstol Pablo, hermanos, hablando, diciendo que el que desea obispado, buena obra, desea o apetece. Pero en realidad Dios también tiene, a través de todo lo que Dios nos entrega, a través de su palabra, Dios tiene propósitos lindos, hermosos. En estos tiempos, hermanos, ha ido careciendo, ha ido menguando, hermanos amados, el deseo, el anhelo de servir a Dios y de poder honrar a Dios, amén, como Él, amén, se lo merece. ¿Por qué? En realidad, ¿por qué digo que hoy en día ha ido decayendo? Porque en realidad el liderazgo, el hombre que va por delante, los predicadores que están por delante no han sabido instruir, amén, aleluya, aquellos que están escuchando de la palabra del Señor. Aquí miramos la historia de Jesús, hermanos, en donde en realidad Dios lo envió con un propósito a esta tierra. Y el propósito con la cual Dios envió a su Hijo fue con un propósito hermoso, glorioso. Y dice la Escritura, para salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, sus padres, hermanos amados, no habían entendido el propósito. Aunque en cierta forma María, José, sabían que Jesús era el Hijo de Dios y que Él venía a cumplir un propósito, pero sin duda a ellos como padre había una preocupación. Había una preocupación de cuidarlo. Jesús estaba bajo el cuidado de sus padres. Pero sin embargo dice la Escritura que en un momento dado, cuando vinieron a la fiesta a Jerusalén, Jesús sin duda se les escapó a sus padres. Buscándolo durante varios días, hermanos, preguntando entre sus parientes y no encontraban a su hijo. Por lo tanto ellos decidieron retornar ya en donde ellos habían estado. Y dice la Escritura que lo encontraron en el templo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que cada creyente, cada cristiano debe tener un propósito.
El propósito de cada creyente en la cual Dios lo llama no es para que aquel creyente, aquel hijo de Dios, esté fuera del templo, sino que esté dentro del templo. Cuando encontramos cristianos, evangélicos o como podamos llamarle, cuando encontramos que en realidad no tienen la suficiente certeza, la suficiente valentía o valor de decir: hoy yo me voy a congregar, voy a llegar hasta el lugar en donde vamos a adorar a Dios. Entonces, cuando no encontramos ese tipo de gente o de hermanos, entonces estamos mirando que en realidad en ellos no hay un propósito. Cuando alguien viene a Jesús o viene a Cristo, siempre Dios lo llama con un propósito. La Escritura dice, hermanos, que el libro de Jeremías, la Escritura dice que Dios le dice a Jeremías que él lo había escogido desde el vientre de su madre, ya para nombrarlo profeta para las naciones. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, ya sean pastores, hermanos, diáconos, dorcas, jóvenes, señoritas, lo que sea, lo que estemos en este lugar, hermanos, Dios a nosotros nos ha llamado con un propósito. Y por lo tanto ese propósito depende de usted y de mí. El propósito de Dios es traernos. La Escritura dice, hermanos, que Él nos escogió a nosotros, mas vosotros no me escogisteis a mí. Lo dice la Biblia, la palabra. Entonces, cuando entendemos que Dios es el que nos escogió, entonces nosotros vamos a caminar en una vida de propósito. Hoy en día a muchos se le ha ido socavando, se le ha ido decayendo. Hermanos amados, que en realidad y que han pasado los años y han pasado el tiempo y han dejado, hermano, de sentir ese deseo en la cual, el propósito en la cual Dios los ha llamado. Aún yo siendo muy joven, en el momento en que Dios me llamó al Evangelio, al momento de tener un conocimiento en la palabra y que poco a poco Dios me iba enseñando, Dios colocaba propósitos en mi vida y de acuerdo a los propósitos que Dios ponía en mi corazón, yo trataba de esforzarme y luchar con el propósito con el cual Dios había puesto en mi vida. Pero hoy en día, hermanos, no luchamos el propósito que Dios nos ha llamado. Hoy nosotros decaemos muy rápidamente. Hoy la iglesia decae muy rápidamente. Mi pregunta es en esta noche, ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Todos tenemos luchas. Quizás una vez alguien me dijo, usted pastor, usted no debería tener problemas. De verdad, hermanos, que nosotros los pastores somos los que más tenemos problemas. Porque tenemos que lidiar con cada carácter de la iglesia. Algunos son alegres, otros son mañosos, otros, hermanos, usted los manda, ellos van con gozo y alegría, otros van rezongando, otros no quieren obedecer, otros ir más profundamente no quieren someterse. Pero sin embargo Jesús, Él vino con un propósito a esta tierra y Él tenía que someterse a la voluntad de su Padre. Y por lo tanto, al someterse a la voluntad de su Padre, Él cumplió el propósito con el cual Él vino a esta tierra allí en la cruz del Calvario. Ahora, mi pregunta es, ¿con qué propósito Dios lo ha llamado a usted? ¿Cuál es el propósito que Dios le ha llamado? Porque aquí dice la Escritura que Jesús en realidad dice crecía, en primer lugar crecía en sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. La sabiduría es algo que Dios otorga a cada cristiano y que todos deberíamos tener sabiduría. Alguien dijo,
no es que yo no tengo sabiduría. La Biblia dice, hermano, que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y por lo tanto, cuando yo carezco de sabiduría y no quiero pedirle a Dios sabiduría, entonces yo estoy diciendo: Dios, yo no quiero cumplir el propósito con la cual tú me has llamado. Jesús crecía en sabiduría. Un niño de tan solamente 12 años enseñándoles a los maestros de la escuela dominical. Y aquí vamos a ir profundizando un poco. Bendito sea el nombre del Señor. A veces cuando tenemos gente dentro de la iglesia, hermanos, que llevan años en el evangelio, escúchame bien, digo años cuando llevan 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, 20 años en el evangelio y no han hecho nada por Dios. Pero sin embargo, aquel que viene llegando a la iglesia, ese muchacho, ese varón, esa hermana que viene llegando al evangelio, se mete con todo en el Señor y Dios comienza a usarla, comienza a usarlo y tiene sabiduría para predicar el mensaje. Pero los que llevan años en el evangelio dicen: yo debería estar en ese lugar, él no debería estar en ese lugar. ¿Sí o no? ¿Qué silencio? Ese silencio me dice muchas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros entendemos que el propósito con la cual Dios nos ha llamado, vamos a esforzarnos. Alguien dijo por ahí: voy a tratar. No, eso de decir voy a tratar, usted está diciendo nunca lo voy a hacer. El tratar no sirve. No sé si me entiende. Usted tiene que decir: Señor, sí, lo haré con tu ayuda y sé que lo voy a lograr. Cuando encontramos gente, hermanos, que supuestamente tienen sabiduría y que llevan años en la iglesia y no han hecho nada, esos hombres nunca han tenido sabiduría. Alábale. Porque en realidad, cuando entendemos en que el propósito de Dios que tiene con la iglesia, que tiene con aquellos que en realidad Dios ha llamado, y que por cierto, hermano, aquellos que no quieren entender el llamado, el propósito de Dios, se cumple la escritura cuando dice: los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Ay, pastor, pero ese versículo es para los últimos tiempos. Pero analicemos. Porque muchas veces hay hermanos que llevan en el evangelio, llegan al ministerio, llegan a un lugar como este, o llegan a cualquier iglesia, hermano, y llevan años y se sientan en la misma silla de siempre. Llevan años sentados en la misma silla. Marcan su territorio. Esta silla a mí me pertenece y por lo tanto usted, mi amigo, se me sale de mi silla. Llevo 50 años sentado en esta silla y aquí me siento. Cuando encontramos hermanos con ese tipo de propósito o simplemente de anhelos en su vida, ese hermano dice: Dios me ha llamado con un propósito. Pero lleva 50 años sentado ahí. ¿Cuál fue el propósito? De sentarse en la silla. No, Dios a nosotros nos ha llamado con un propósito. La escritura dice, hermano, la Biblia enseña, dice: ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Dios nos ha llamado con ese propósito de llevar el evangelio de Cristo a aquellos que lo necesitan. Bendito sea el nombre del Señor. La sabiduría es una de las áreas importantes que cada creyente debe tener. El portero debe tener sabiduría. El que limpia el baño tiene que tener sabiduría. El que está en el pasillo tiene que tener sabiduría.
El que está en el coro debe tener sabiduría. El diácono tiene que tener sabiduría. La dolca tiene que tener sabiduría. El hermano que viene quizás llegando tiene que tener sabiduría, porque Dios nos llena, hermano, y Dios quiere llenarnos de sabiduría. Los hermanos dicen, no es que los pastores solamente deben tener sabiduría, pero te equivocas, porque Dios, aleluya, por cuanto Dios ha dado la vida por los pastores, Dios también ha dado la vida por cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La sabiduría es un área importante dentro, hermanos amados, de la vida de cada creyente. Nosotros tenemos que tener sabiduría para tratar a los hermanos. De pronto hermanos que se molestan, dice, este hermano no tiene sabiduría para decir las cosas. ¿Sí o no? No tiene sabiduría. No hay sabiduría en él, debería orar más. Pero sin embargo, ni siquiera él se ha preocupado de orar por el hermano para que Dios dé sabiduría. Porque en el fondo nosotros nos transformamos en hermanos criticones dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Nosotros siempre este dedo cochino apunta para allá. ¿Sí o no? Para allá, pero nunca apunta hacia nosotros, porque nosotros creemos que nosotros estamos llenos de sabiduría cuando nunca la hemos recibido. Predicadores que hoy necesitan sabiduría. Evangelistas que necesitan sabiduría. Se llenan solamente de teoría humana, pero nada de sabiduría de Dios. La sabiduría del cielo es una sabiduría riquísima que Dios deposita en aquellos que lo necesitan. Bendito sea el nombre del Señor. Para adquirir sabiduría no hay que ir a un instituto. Para adquirir sabiduría hay que ir a las rodillas, hermanos. Voy a ir a un instituto para adquirir sabiduría. No, aleluya, la sabiduría se adquiere en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo, y Él dará, aleluya, lo que nos falta, lo que necesitamos para predicar su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros pedimos sabiduría de Dios, en realidad estamos diciendo, Señor, yo quiero que tú cumplas el propósito con la cual tú me has llamado. Cuando en realidad tenía 19 años, Dios colocaba muchas cosas en mi corazón. Pero sin embargo, cuando a alguien yo le hablaba y le decía, Dios me quiere para grandes cosas, y ellos me miraban, aleluya, sobre todo aquellos que en realidad eran maestros en la palabra, y ellos me decían, es imposible, Dios no hará nada contigo. Eso es lo que quizás posiblemente decían los que escuchaban al niño Jesús a los 12 años. Un niño enseñándoles, hermano, la palabra. E incluso Nicodemo, aleluya, aún siendo un maestro en la palabra, un hombre que tenía, hermanos, una enseñanza bíblica, tuvo que ir, aleluya, donde Jesús para decirle qué es lo que él tenía que hacer para heredar el reino de los cielos. A veces tenemos gente dentro de la iglesia, hermanos, que lleva años y ni siquiera todavía sabe lo que tiene que hacer para llegar al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Diga amén, hermano. Si no puede decir amén, diga ay. Pero algo tiene que decir en esta noche. No se me quede en silencio, porque esto es palabra de Dios. Lo más que Dios me ha enseñado en los tiempos, hermanos, que yo sirviendo a Dios, lo más que Dios me ha dicho, cuando tú te ganes en el púlpito, lo único que tienes que hacer es entregar palabra. Mi teoría no sirve, mi testimonio no sirve, aleluya, quizás las prácticas que muchas veces nosotros queramos hacer, muchas veces no sirven. Lo que sirve es ministrar la palabra de Dios, porque aleluya, a través de la palabra el hombre cambia, el hombre es transformado, el hombre es libre, el hombre recibe la bendición y el propósito con la cual Dios lo ha llamado.
El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es la que nos da sabiduría. La palabra es la que nos cambia. La palabra es la que nos restaura. La palabra es, hermano, la que nos da vida. La palabra es, aleluya, la que nos guía por el buen camino. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, alábale. Somos un ministerio o una iglesia, el poder de la palabra. Lindo nombre. Extraordinario. Excelente. El poder de la palabra. Pero a veces, hermanos, aleluya, cuando hablamos del poder de la palabra, ese poder de la palabra, que es la palabra del Señor, debe primero provocar cambios en nuestra vida, cambios radicales, cambios, hermanos amados, que ningún hombre pudo cambiar, pero sin embargo, a través de la palabra, a través de la sabiduría de Dios, nosotros somos transformados y cambiados. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2, estatura. Quizás alguien puede decirme: pastor, usted no ha crecido nada. Porque con su sonrisa que usted me envió para acá, le leí su mente. Pero usted lleva 50 años el evangelio y no ha crecido nada espiritualmente. Es un enano espiritual. Alábalo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy nos encontramos con un sinnúmero de enanos dentro del evangelio. No hay crecimiento, no hay un desarrollo espiritual dentro de su vida. Siempre son los mismos. Hermano, me gustaría que usted coordinara. Ay, por favor, yo no siento de parte del Señor que yo tengo que coordinar. Oiga, si para coordinar no hay que sentirlo. Hay que obedecer. ¿Cuántos años se lleva el hermano en el evangelio? Bueno, yo llevo 15 años, pero Dios todavía me ha dicho que no haga nada. No hay un crecimiento en estatura espiritual. Jesús era un niño, pero sin embargo la estatura espiritual que él tenía sobrepasaba a los maestros del templo. Bendito sea el nombre de Cristo, mi alma te alaba. Aleluya. No sacas nada con tener tanta teoría. Sin embargo, aleluya, tu vida espiritual, aleluya, no ha crecido, no te has desarrollado, no has, aleluya, entendido que Dios te ha llamado con un propósito, no para que estés sentado 50 años en la iglesia, sino para que vayas a donde aquellos que necesitan de la ayuda de Cristo. Hay muchos que se están perdiendo en el mundo. Hay muchos que se están perdiendo en la prostitución, en el homosexualismo. Aleluya, jóvenes en la droga, en el alcohol, matrimonios siendo separados, mientras usted está sentado en la silla mirándose uno a los otros. Cero crecimiento. No hay una estatura. Dios, muchos dicen, Dios ha puesto una visión en mí. ¿Qué visión Dios te ha puesto? Aleluya, si no has entendido que Dios quiere que nosotros crezcamos en estatura. Aleluya, proyectarnos en el evangelio, llevar la palabra, enseñarle a aquellos que lo necesitan. Una vez un hermano me dijo, aleluya, hoy no es necesario de predicar el evangelio está más que predicado, pero aún sí, hermanos amados, aleluya, aún falta gente que se convierta a Cristo, aún hay gente que necesita al Señor en su corazón. E incluso, aleluya, dentro de las iglesias evangélicas hay mucha gente que necesita de Cristo, necesita crecer en el Señor, aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. Pastor me dijo, pastor, usted anda complicado de su garganta, no grite mucho, no explote la voz. Es imposible. No puedo. Pero sin embargo, Dios, hermano, me ayudará. Aún estamos comenzando el mensaje. Jesús creció en sabiduría y en estatura. La estatura de nosotros, hermano, muchas veces ha ido decayendo. Comenzamos bien, como el apóstol Pablo dice en el libro de los Gálatas. Habemos comenzado en el espíritu, pero sin embargo la iglesia hoy está terminando carnalmente. La iglesia, hermano, comenzó en el espíritu, pero hoy estamos terminando siendo gente fracasada en el evangelio. Pero Dios no nos ha llamado para ser cristianos fracasados. Dios nos ha llamado para que seamos cristianos victoriosos en Cristo. El que quiere verte fracasado se llama el diablo. Satanás, el diablo, aleluya, es el que quiere verte fracasado. Pero Dios nos ha llamado para que nosotros tengamos victoria en Cristo. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Si tú has creído que estás fracasado y el diablo te ha dicho, tú eres un hombre fracasado, no le creas, aleluya, porque la Biblia dice que Él vino a matar, robar y a destruir, pero sin embargo Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Alábale, dale un fuerte aplauso, alabanza al Señor. Aleluya. A Jesús nada lo detenía, ni sus padres lo detenían, porque Él sabía que Él había venido con un propósito. Él sabía que había venido a cumplir un propósito en el cual su Padre lo había enviado. Mi pregunta es, aleluya, una vez más, por tercera vez, aleluya, ¿con qué propósito Dios le ha llamado a usted en el evangelio? De solamente ver los cultos el día domingo, el día jueves, aleluya, y gozarse y después irse a la casa. O venir a los cultos, aleluya, y ganarse al frente de las cámaras, aleluya, levantar tus manos para que el mundo diga que tú eres un buen adorador cuando nunca lo has sido. Eso no es crecimiento, hermano. El crecimiento Dios lo da en el corazón. La Biblia dice que del corazón manda la vida. De ahí salen los buenos y malos pensamientos. Pero sin embargo Dios ha querido, aleluya, que cada uno de nosotros tengamos aleluya, un desarrollo, un propósito, un anhelo de servir a Dios y de ponernos en las manos del Señor. Y cuando usted se coloque en las manos de Dios, Dios hará maravillas. Bendito sea el nombre del Señor. Josué dijo algo muy cierto. Mientras el pueblo, hermano, estaba indeciso. Hoy encontramos un sinnúmero de gente indecisos. ¿Sí o no? Bueno, hoy llegué a esta iglesia, no sé si me voy a quedar. Pero con este mensaje difícil que me quede. Indecisos. El pueblo estaba indeciso, no sabía si servir a los dioses, aleluya, de los amorreos, o servir al Dios eterno. Estaban indecisos. Hoy encontramos un sinnúmero de gente indecisa. Jesús, aleluya, Él tenía sus convicciones firmes. Y nadie lo movió de ahí, nadie. Por lo tanto, usted y yo que hemos conocido la verdad de la palabra, nadie puede movernos en lo que hemos creído. Por eso es que el apóstol Pablo dijo algo muy cierto: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder del cielo, es poder de lo alto. En el evangelio hay poder, hay autoridad, hay unción, hermano. Solo tenemos que pedirle a Él. Bendito sea el nombre del Señor.
Mientras, aleluya, el pueblo estaba totalmente quizás preocupado cómo tenía que hacerlo, o quizás tenía miedo a Josué, que Josué le dijera algo, pero sin embargo Josué fue un hombre de convicción. Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Más allá ustedes, si quieren, sirvan a los amorreos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Convicciones. Josué creció. ¿Cómo creció Josué? Aleluya, mientras Moisés iba, aleluya, a orar 40 días en el monte, Josué estaba ahí, aleluya, aprendiendo del maestro. Hoy en día son pocos los que quieren dejarse enseñar por la palabra de Dios. Todos se creen sabios, todos se creen maestros, todos se creen grandes predicadores. Pero sin embargo, si no has dejado caer tu orgullo, sin embargo no eres nada. Simplemente nada. Porque el que nos hace crecer y desarrollarnos es Cristo a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Josué creció, hermanos. Él salió de Egipto y él sabía el propósito con la cual Dios lo había llamado y lo había puesto al lado de Moisés. Aarón sin duda no tenía la suficiente valentía o el suficiente compromiso con Dios. Mientras, aleluya, Moisés estaba, conversando con Dios, el pueblo estaba abajo, hermano, tratando, de usurpar, la bendición de Dios, y construyeron un becerro de oro y que los iba a guiar a la tierra que ellos querían llegar. Pero sin embargo, Dios no trabaja así. Aarón no tenía sus convicciones firmes. Él no había crecido, él no se había desarrollado espiritualmente. ¿Y sabe por qué? Porque él nunca quiso someterse a la voluntad de Dios. Pero sin embargo Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Nada lo apartó a él. Y por último, hermanos, él creció en la gracia. La gracia es una de las cosas importantes también que Dios establece sobre aquellos que servimos a Dios. Uno nota cuando un hermano tiene gracia. Algunos no tienen ni gracia ni para saludar. No tienen gracia para nada. Llega una persona nueva, por eso los porteros, hermanos, deben tener gracia. Mi hermano, Dios le bendiga, bendiciones donde quiera que se siente, donde quiera sentarse. Pero el que no tiene gracia, pase, hay un asiento. Busque donde sentarse. Ahora, si a usted no le gusta, usted verá. Nada de gracia. Dios nos ha llamado y nos ha dotado de gracia, hermanos. La gracia de Dios en el cristiano es sumamente importante. Insisto, muchos dicen y creen que solo el pastor debe tener la gracia para predicar. Solo el pastor debe tener la altura espiritual. Pero, ¿y ustedes qué? Dios también los ha llamado con un propósito. Jóvenes con propósito. Aleluya. Hoy los jóvenes no tienen, hermanos, la valentía de decir: Señor, yo quiero tener sabiduría, yo quiero ser un hombre alto espiritual y quiero tener la gracia tuya en mi vida para llevar tu palabra. La juventud de hoy está afanada en otras cosas. Antiguamente, cuando nosotros conocíamos al Señor, los jóvenes, nos preocupábamos de servir a Dios, y las demás cosas vienen por añadidura. La novia viene por añadidura. Pero hoy los jóvenes, al contrario, primero la novia y después la sabiduría para conquistarla. Dame sabiduría, Señor, para conquistarla. Dame gracia para conquistarla. Primero conquístese usted para Cristo
Y Dios, aleluya, le dará lo que usted necesita en su vida. Alábale. Primero el espíritu y después la carne, aleluya. Permite que Dios se mueva en ti bajo la unción del espíritu. ¿Sabe que de pronto a veces los jóvenes llegan a la iglesia, llegan así? Y miran para el coro. Y ven que en el coro es puras hermanas casadas y vuelven a mirar cuál va a ser la mía. Cuando encontramos ese tipo de gente, hermano, ese tipo de gente necesita conocer a Dios. Necesita conocer a Dios para que en realidad la gracia de Dios se apodere de su vida. ¿Qué va a decir de gente adulta también hoy? Esta cuestión es hermano, algo que está arrasando no tan solamente con la juventud, sino que también con aquella gente que tiene 40, 50, porque se dice que a los 40, a los 50 llega la segunda juventud. Alábale. Así que si hay alguien, hermana, por ahí que se está ofreciendo para ir a dejarla, dígale: apártate de mí, Satanás. Porque hay algunos que se creen Uber. Bendito sea su nombre. Cuando nosotros entendemos que el propósito en el cual Dios nos ha llamado, entonces vamos a asumir, aleluya, nuestra lealtad para con aquel que nos llamó. Jesús, aleluya, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, no para con los hombres. El apóstol Pablo dice algo muy cierto: si aún obedeciera a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si aún yo obedeciera a los hombres, no sería siervo de Dios. Y por lo tanto nosotros debemos entender que, aleluya, cuando nosotros crecimos en Dios, sin duda también los hombres, aleluya, van a crecer. Porque aquí dice claramente, dice: para con Dios y los hombres. Cuando miraban al maestro, cuando miraron a Jesús con tanta sabiduría, con tanta gracia que tenía para enseñar, hermanos amados, ellos quedaron perplejos al ver a un niño enseñándole de la escritura, de la palabra del Señor. Hoy encontraremos en nuestras iglesias jóvenes, aleluya, que van a llegar a nuestro ministerio. Escuche bien, jóvenes que van a llegar a nuestro ministerio, aleluya, y Dios los va a dotar de sabiduría, Dios los va a dotar de unción. Y aquellos que llevan muchos años en la iglesia van a ir quedando al último asiento de atrás, porque nunca han querido someterse a la voluntad y al propósito de Dios. Dios necesita, hermanos, que nosotros crezcamos en estas 4 áreas para que seamos un ministerio forjado y poderosamente en las manos del Señor. Si no tenemos estos 4 propósitos, hermanos, olvidémonos, aleluya, que vamos a tener un crecimiento. Podemos estar años y años y años, aleluya, luchando, pero cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Dios hará, aleluya, sin esforzarnos. Dios se glorificará y se moverá en misericordia. Dios se moverá en poder y restaurará a aquellos, aleluya, que necesitan, porque Dios a usted le llenará de sabiduría, de unción y poder y autoridad sobre ustedes. Colóquese de pie. Yo no sé cuál es el pensamiento suyo, pero una de las cosas importantes que debemos entender, que Dios está preocupado por su iglesia. La iglesia ha decaído. La Biblia dice, hermano, en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, la Escritura dice que la iglesia crecía cada día y se añadían aquellos que habían de ser salvos.
Porque esa iglesia se sometió a la voluntad de Dios. Porque ese pueblo se sometió al propósito de Dios. Porque esa iglesia entendió, hermanos, que la única forma y la única manera en que la palabra, el evangelio de Cristo pudiera cruzar las fronteras, aleluya, era solamente, aleluya, humillándose. Era solamente, aleluya, dejando que Dios pudiera llenarle de sabiduría, de unción, de poder y de autoridad, para que fueran hombres llenos de gracia y de sabiduría, y que Dios lo iba a llevar al crecimiento espiritual. No hay nada más, hermanos, que nosotros podamos hacer. ¿Hay algo que usted pueda hacer por Dios? Cuando Dios ya lo ha hecho todo por nosotros. Cuando Dios nos ha dado las herramientas necesarias para poder trabajar en su obra. Cuando Dios nos ha dado las herramientas necesarias para poder proyectarnos y llevar el evangelio de Cristo. ¿Hay algo ahora que usted pueda hacer por Dios? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer por aquel Dios eterno que nos ha llamado por misericordia a su evangelio? Lo único que podemos hacer por Dios es decirle: Señor, aquí está mi vida. Haz lo que tú quieras de mí. Lléname de propósito, guíame, ilumíname, aleluya, para que tú puedas cumplir el propósito en mi vida, Padre. En el nombre de Jesús. En esta noche te doy gracias por tu palabra. Yo sé, Dios amado, que en esta noche tú has hablado. Tú has ministrado, Señor. Tú has enseñado a nuestras vidas. Dios mío, necesitamos llenarnos de tu presencia. Necesitamos llenarnos de tu espíritu. Necesitamos llenarnos de esa gracia tuya, Dios.